Uno, dos, ahí sí va. Ok. Bueno, tengan buenas tardes todos. Pues voy a tener la oportunidad de poder hablarles un poco acerca del modelo matemático con el que se van a realizar todo este proceso de asignación de derechos firmes, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar un poquito hablando sobre las características con las que se desarrolla este modelaje para la asignación de los derechos firmes. Bueno, primero, este modelo se basa en un modelo de flujos de carga DC con pérdidas de transmisión. Es decir, que es un modelo similar al modelo con que se despachan las transacciones regionales día a día. Y el objeto de esto es que la asignación, el proceso de asignación de derechos firmes, lo que busca es evaluar las condiciones con las que se van a programar las transacciones regionales ya en el día a día que se esté operando el contrato con prioridad de suministro. Este modelo utiliza la misma red eléctrica que se utiliza en el predespacho y es por la misma razón, porque lo que se busca es estimar de la forma más certera el comportamiento del mercado. Se considerarán las máximas capacidades de transmisión que están disponibles. Esta información de las máximas capacidades, como lo explicaba el ingeniero Martínez en la presentación anterior, el EOR las va a publicar previamente, casi con un mes de anticipación a la asignación de estos derechos, que no son más que las capacidades que son factibles dentro de las disposiciones regulatorias que se han contemplado, que como se ha visto, pues es del 80% de las capacidades máximas de transmisión. Entonces, también se va a considerar esto y este parámetro lo que hace es limitar la asignación, porque lo que busca es que estos derechos que se van a asignar pues sean técnica y financieramente factibles. Otra característica es que estos derechos de transmisión, estos derechos firmes, pues se simulan como inyecciones y retiros de potencia sobre esta red que está utilizando el modelo, en nodos específicos de esta red, en un nodo de inyección y en un nodo de retiro, para identificar los flujos de potencia que estas inyecciones y retiros producen sobre las instalaciones de la red, para que podamos asignar un DT, un derecho firme factible. ¿Qué significa esto? Esta característica es bien importante y la idea es buscar responder algunas dudas que también hemos recibido en el ente operador regional, y es que los derechos de transmisión no son derechos de transmisión asignados en tramos particulares de la red. No son derechos de transmisión de líneas específicas de la red. Son derechos firmes de toda la capacidad disponible de la red entre un par de nodos, uno de inyección y uno de retiro. Para tratar de poner un ejemplo de esto, si ustedes escogen un nodo de inyección en Guatemala y escogen un nodo de retiro en Panamá, para ver un poquito el extremo a extremo, como lo que hace el modelo es simular esa inyección y ese retiro, la capacidad que se está asignando en ese derecho es la capacidad que se necesita para llevar 1 megavatio de ese nodo hasta el otro nodo. Y como la mayoría de los presentes sabe, eso es electricidad. Entonces, se distribuye en toda la red. Entonces, no podemos hablar de una capacidad de un tramo específico, hablamos de la capacidad de transmisión entre un par de nodos. Entonces, eso es importante, es un concepto importante que tenemos que tener en mente para poder entender un poquito cómo se asignan los derechos firmes y cómo también estos habilitan transacciones en el predespacho, las transacciones con prioridad de suministro. Otra característica es que las solicitudes de derechos firmes son modeladas como ofertas de precio. Es decir, que desde un principio el modelo fue concebido
como un modelo de optimización de ofertas de precio. Para el caso particular de la resolución P26 de la CRIE, estas ofertas de precio han sido determinadas fijas a través de los precios regulados, en base a los precios históricos proyectados, que era como lo habíamos visto en las presentaciones anteriores. Siguiendo con la caracterización de este modelo, vemos que la asignación de cada derecho firme se realiza mediante la maximización del monto total recolectado, la cual está limitada por las máximas capacidades de transmisión disponibles. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo que estamos haciendo es una maximización. Y en esa maximización se introducen todas las ofertas de precio que están basadas en los precios regulados para todas las solicitudes de derechos que hayan sido aceptadas y que entren a este modelo de asignación. Entonces, esta maximización lo que va a buscar es, como su propio nombre lo dice, hacer máximo el monto recolectado para la asignación de DF. De aquí que los derechos firmes que tengan un mayor precio, pues tienen un orden, digamos, en la función de maximización, y que va de mayor a menor. Eso es importante también tenerlo en cuenta para poder entender cómo se van asignando cada derecho firme. Y están limitados por la capacidad de transmisión disponible. Las pérdidas de transmisión son necesarias porque son las que hacen factible los derechos. Y estas son asignadas también de forma económica, porque para que un derecho de transmisión, si lo estamos modelando como una inyección y un retiro sobre una red a través de flujos de carga, pues entonces necesita unas pérdidas intrínsecas para poder ser factible. Entonces, esas pérdidas también son asignadas de forma económica y son asignadas a una o varias de las ofertas de precio de los derechos firmes ingresados al modelo. Y esta asignación implica un descuento a la oferta. ¿Qué significa esto de descuento a la oferta? Bueno, que aquel derecho firme que el modelo, dentro de su optimización de maximizar, identifique que hay una solicitud en particular o varias de derechos firmes, le asigne las pérdidas. Entonces, esta asignación de pérdidas constituye dentro del modelo de optimización como un descuento a la oferta. Esta situación puede producir que el monto a pagar por esta oferta, si saliera asignada en potencia, pues tendría un descuento asociado a la hora de asignarle el precio a pagar. Este descuento pues puede ir, dependiendo del orden de magnitud de las pérdidas necesarias, en descuentos significativos que incluso pueden convertirse en un abono. ¿Qué significa esto? Bueno, que la oferta seleccionada para aportar las pérdidas en el ejercicio está aportando pérdidas propias e incluso pérdidas de otros DTs que se convierten en un abono a la oferta, que puede reducirlo, como les decía, o incluso volverlo un abono neto. Otra característica es que los derechos firmes asignados son valorados, el monto a pagar, que es lo que les explicaba hace un momento, considerando tres elementos importantes. Y uno son los precios nodales resultantes de la optimización de los derechos firmes asignados. Es decir, de este mismo modelo matemático hay unos precios marginales que resultan de la optimización, y en base a esos precios se identifican las diferencias de precios entre el nodo inyección y nodo retiro de aquel derecho que ha sido asignado. También toma en consideración la potencia asignada y las pérdidas de transmisión asignada. Si en el proceso de asignación, en este proceso de maximización, hay un derecho que no se le asignan pérdidas, entonces quiere decir que para identificar el precio a pagar solo se consideran el literal A y el literal B, que sería la diferencia de precios multiplicada por la potencia asignada.
Sin embargo, si un derecho fue asignado también con pérdidas, entonces se toma en cuenta el literal C para evaluar el descuento que se le hace a esa solicitud. Y finalmente, los derechos que se asignan sin considerar las pérdidas. Es decir, que independientemente que el modelo de maximización haya identificado que un derecho firme por la evaluación económica es al que le corresponde cubrir las pérdidas de transmisión de la asignación de los derechos, la asignación del derecho se hará sin pérdidas, es decir, que la potencia de inyección será igual a la potencia de retiro, ¿verdad? Esto está contemplado en la resolución P26, que la asignación se hace de esta manera. Estas, a grandes rasgos, son las características generales con el que el modelo de optimización asigna los derechos firmes. A continuación vamos a ver unos ejemplos para más o menos tratar de ir identificando estas características en ejemplos específicos que se han calculado con valores oficiales, es decir, con la información que ya está publicada por el EOR en su página web. Se han preparado estos ejemplos para que vean, por ejemplo, cómo es el comportamiento. Por ejemplo, tenemos un caso 1A, y lo que buscamos aquí son identificar solicitudes de derechos firmes ante suficiente capacidad de transmisión. ¿Qué significa esto? Bueno, que no vamos a llevar al modelo a una condición límite, que las capacidades de transmisión corten o se identifique una no factibilidad de algún derecho. Entonces, ahí se les presentan cuatro derechos de transmisión. Dos de ellos van desde Guatemala hasta Costa Rica. Son estos dos, los primeros. Estos dos códigos de nodos son códigos del sistema de Guatemala y estos dos códigos son del sistema de Costa Rica. Entonces, estos son dos DTs que van desde Guatemala, uno solicitado por un agente de Costa Rica y otro solicitado por un agente de Guatemala. Los dos van hacia Costa Rica y los dos son de 10 megavatios. Como podemos ver, los precios regulados son iguales para estos dos derechos. Estos precios regulados, si ustedes quieren hacer el ejercicio, pueden entrar a la página web del EOR, seguir los pasos que el ingeniero Martínez les mostró antes del almuerzo, y pueden identificar que los precios regulados que corresponden pues son este monto. Por ejemplo, 51.373.20 para cada uno de esas solicitudes. También tenemos otras dos solicitudes que van siempre desde Guatemala, solo que de nodos diferentes. Este nodo 1101 es el nodo de enlace Aguacapa y el 1126 es Moyuta. Bueno, se me olvidaba decirles también que el anterior, el 1710, es Panaluya. Y estos nodos van hacia El Salvador. Al 28161, que es el nodo de Aguachapán. Entonces, estos otros dos derechos también son de 40 megavatios, son iguales. Y corresponden estos los precios regulados. Si se fijan, son diferentes porque uno parte desde un nodo que sería Aguacapa y el otro parte de Moyuta. También pueden verificar los precios. Hay que considerar cuáles son los límites que tenemos, que también los pueden consultar en la página web del EOR. Si vemos los dos primeros dijimos que van de Guatemala hasta Costa Rica. Si ustedes identifican o verifican las capacidades publicadas, van a ver que entre Guatemala y Costa Rica la capacidad más restrictiva está ubicada entre Honduras y Nicaragua, en el sentido norte-sur, y esa limitación es de 40 megavatios.
Entonces podemos identificar que si se están solicitando 20 megavatios en total, pues en principio esperamos que la red sea suficiente para asignar los derechos y no tengamos que recortar ninguno por limitación de capacidad. Los otros dos, que van de Guatemala a El Salvador, también podemos consultar este dato, tienen una capacidad máxima disponible de 110 megavatios. Entonces, nuevamente tenemos holgura suficiente para asignar estos derechos. Luego de haber realizado la optimización y de verificar la asignación de los derechos, pues podemos identificar que los derechos han sido asignados totalmente, ¿verdad? Entonces ninguno ha sido cortado porque la capacidad de transmisión es suficiente para ellos. Sin embargo, veamos el importe asignado, es decir, el valor que tiene que pagar cada derecho. Y podremos observar que son valores bajos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, los dos derechos que van desde Guatemala hacia Costa Rica terminan pagando $263.06 cada uno. Y los dos que van de El Salvador, de Guatemala a El Salvador, el primero, el que va del nodo de Aguacapa a Aguachapán, paga 366.59 por los 40 megavatios. Y el que va de Moyuta a Aguachapán, lejos de salirle una obligación de pago, le surge un abono. Es decir, él va a recibir de la asignación de los derechos un ingreso de $330.58. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da? Si yo llegué a comprar, ¿por qué me están dando dinero? Bueno, lo que sucedió en este caso es que, como recordamos, el modelo tiene que asignarle pérdidas al sistema. En total, el modelo está manejando 80 más 20, 100 megavatios en todo el sistema. Entonces, para poder optimizar esos 100 megavatios necesita asignar pérdidas. Y como lo hace maximizando el ingreso, entonces el valor o el DT que identifica más económico para aportar las pérdidas es el DT con precio más bajo. Y es el derecho, la solicitud que va desde el nodo de Moyuta al nodo de Aguachapán. De tal forma que a ese derecho se le asignan las pérdidas. Y es suficiente para cubrir sus pérdidas, las que necesita él para ser factible, más las pérdidas de los otros. Es decir, que este derecho está soportando las pérdidas propias más las pérdidas de los otros derechos. Entonces, eso se convierte en un descuento o en una compensación que le hacen los otros derechos a él por estar aportando las pérdidas. De esa forma, es que el descuento es tal que anula su obligación de pago e incluso lo convierte en un abono. Esto es un comportamiento natural de este modelo, porque lo que busca es maximizar la asignación factible de los derechos y lo hace de esta forma. Entonces, esos son los resultados para este caso, Guatemala, Costa Rica y Guatemala, El Salvador. Veamos qué sucede si vamos incrementando la potencia solicitada, es decir, vamos incrementando el requerimiento por parte de los agentes de asignar más potencia en los derechos. Y vamos a seguir trabajando siempre con este mismo ejemplo, para más o menos podamos llevar el comportamiento del modelaje en la mente. Veamos una variación más bien del primer caso, el caso A, sería el caso 2A. Estamos hablando de la misma asignación donde la capacidad sigue siendo suficiente, pero estamos incrementando la potencia solicitada. Si se fijan, es el mismo caso de solicitudes del primero, solo que a los derechos que van desde Guatemala hasta Costa Rica le hemos incrementado 10 megavatios a cada uno. Es decir, estamos incrementando el uso de la red en 20 megavatios. Obviamente, el precio regulado crece, porque el precio regulado, como lo vimos temprano, depende de la potencia solicitada.
Entonces, en este caso también el precio regulado se incrementa. Y lo resaltamos ahí para poder ver cuál es la variación con respecto al caso anterior. Seguimos manteniendo las mismas limitaciones, las cuales podemos identificar que siguen estando holgadas, ¿verdad? No se identifica ninguna dificultad para asignarlos. Y veamos los resultados. Nuevamente vemos que los precios siguen siendo relativamente bajos con respecto al precio regulado, pero se han incrementado. Y se han incrementado no solo para los derechos que se incrementaron en potencia, también se han incrementado para el resto. Incluso el que recibió un abono, su abono se incrementó. Y esto se debe a que ya estamos pasando a una evaluación de pérdidas más amplia. Estamos incrementando las pérdidas. Entonces, y la valorización de la transmisión va en función de las pérdidas necesarias para hacer factibles los derechos. Entonces, aquí estamos creciendo los precios y hoy siguen siendo todos factibles, ¿verdad? Pero la factura pues se incrementó un tanto. Y el monto que recibe de abono, el derecho que está aportando las pérdidas, resulta abonado en una mayor cantidad. Ahora, ¿qué sucedería si esto lo llevamos a una condición donde los derechos ya comienzan a dejar de ser factibles simultáneamente porque la capacidad ya no es suficiente? Entonces, es el siguiente ejemplo que vamos a ver, y es una variación del mismo caso, ¿verdad? Con la diferencia que ahora llevamos los mismos derechos que van desde Guatemala hacia Costa Rica, los incrementamos en otros 10 megavatios cada uno. Es decir, ya estamos incrementando otros 20 megavatios en total. Y nuevamente, el precio regulado incrementa en función de la potencia solicitada. Ahora sí podemos identificar que ya comenzamos a tener dificultad para poder asignar los derechos solicitados, porque la capacidad disponible, como decíamos, la más restrictiva en este caso, que es la de la capacidad entre Honduras y Nicaragua, en ese sentido, en el sentido norte-sur, es de 40 megavatios y aquí ya tenemos un requerimiento de 60. Entonces, es casi seguro pensar que esto va a salir recortado, pero vamos a ver cómo se comporta esto. La otra capacidad pues sigue quedando siempre holgada. Los resultados de la asignación, como podrán observar, hoy ya son bastante diferentes con respecto a la secuencia que traíamos. Los derechos que se vieron involucrados en un recorte debido a la capacidad de transmisión de 40 megavatios, el precio que deben de pagar o el costo que deben de pagar por SDT se incrementó sustancialmente, ¿verdad? A llegar a un valor casi proporcional al del precio regulado, sin embargo nunca mayor. Habría que ver si se hubiera podido asignar casi todo, ¿verdad?, en donde se confirma que el precio pues nunca va a superar el precio regulado. Entonces ahí podemos observar que a cada uno se le asignan 19.767 de potencia, megavatios, en igual cantidad porque los dos pedían la misma cantidad de potencia. Más adelante vamos a ver una pequeña variación cuando se comienzan a pedir diferentes potencias entre mismos nodos. Pero en este caso la potencia solicitada de ambos es la misma. Entonces la distribución es proporcional y se asigna el mismo valor a cada uno de estos dos derechos que se vieron recortados por la capacidad disponible. Notar que no se le asignan 20 y 20, ¿verdad? Y en este caso es porque la restricción no está en el nodo de retiro. Si la restricción estuviera en el nodo de retiro, entonces ahí con seguridad que se asignarían los 20 completos. Pero la restricción está casi a la mitad del camino. Entonces, si la restricción está casi a la mitad del camino, pues los 40 megavatios se restringen entre Honduras y Nicaragua.
Luego, para llegar desde Nicaragua hasta Costa Rica, hay unas pérdidas a partir de ahí que no van a dejar que lleguen los 20 megavatios hasta Costa Rica. Entonces, lo que llegan son 19.767. Y es lo que es factible asignarle a estos derechos firmes. Y pues el monto que son los 98.274. Otra característica importante es que los derechos que no estuvieron limitados por la capacidad, que todavía están holgados, pues siguen teniendo una factura baja, ¿verdad? Y el comportamiento sigue siendo similar. El último derecho, el derecho que va desde el 1126, desde Moyuta a Huachapán, sigue siendo el derecho que aporta las pérdidas de la asignación, y él sigue recibiendo un abono por esto. Entonces, estos últimos derechos, por no estar involucrados en la congestión, a lo que le llamamos congestión, que no es una congestión de transacciones, sino que es una limitación, digámoslo así, una competencia de la limitación de la capacidad disponible para esta asignación de derechos. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es que estamos simulando a los derechos como que fueran inyecciones y retiros, ¿verdad? Entonces, por eso es que tienen este comportamiento muy similar al de un despacho de energía. Bueno, veamos ahora otro caso. Este caso, podríamos decir que sigue siendo una variación. Lo que estamos haciendo aquí ya es involucrando oferta o solicitudes de derechos firmes, siempre ante una limitación ya de capacidad de transmisión. Sin embargo, estamos metiendo una solicitud entre Guatemala y Costa Rica, siempre entre los mismos nodos, pero con una potencia diferente. Es decir, que ahora tenemos 3 derechos entre el mismo par de nodos de Guatemala y Costa Rica, solo que 2 de ellos son de 20 megavatios y hay un tercero de 40 megavatios. El precio regulado pues se ve también impactado, y las capacidades pues sin más que decir pues nuevamente van a estar comprometidas y van a tener que limitar la asignación de estos derechos. La idea es poder identificar en este caso el modelo de optimización cómo distribuye estos 40 megavatios, ¿verdad?, entre estas capacidades solicitadas. Nuevamente pues los derechos entre Guatemala y El Salvador siguen estando holgados, y los resultados pues como se pueden ver se cortan. Sin embargo, ya la distribución no es idéntica a la anterior, es decir, ya no es una proporción directa, ni es una proporción 1 a 1, sino que el modelo asigna 12.7 para los 20, para las solicitudes de 20, y para la de 40, 14.12. Ustedes podrán ver y verán que no es una proporción en base a la potencia, pero sí hay una tendencia a mayor solicitud de potencia, mayor asignación. Sin embargo, no es una proporción en base a la potencia, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio, el resultado de la asignación del modelo. Nuevamente, los precios, los montos, los importes que deben de pagar cada derecho, nuevamente ya son montos que están en proporción al precio regulado, nuevamente, y es resultado del proceso de optimización de la capacidad disponible. Notar que los derechos siempre entre Guatemala y El Salvador siguen estando valorizados en un orden bastante bajo, por lo mismo, ¿verdad?, porque no tenemos no tenemos comprometida ahí la capacidad, y la factibilidad no se ve comprometida. Nuevamente el último derecho sigue aportando las pérdidas. Ahora se le abona un poco más, casi un poquito más de los $1,000, pero sigue siendo un abono, ¿verdad?, y el derecho está asignado completamente. Bueno, espero que estos ejemplos numéricos les den un panorama ya más numérico, más de magnitudes sobre lo que hemos estado hablando, sobre las características que hemos estado hablando,
para poder caracterizar el comportamiento de este modelo de optimización con el que se estarían realizando las asignaciones de derechos, ¿verdad? Luego vamos a seguir viendo un poquito más de la información sobre el proceso de asignación. Y luego de que estos derechos han sido asignados, pues entramos en un proceso de verificación de los resultados. Y aquí la normativa regional, en la resolución CRIE, establece que hay un proceso de impugnaciones. Es decir, que una vez que hayamos presentado estos resultados, los agentes podrán impugnar este proceso de asignación siempre y cuando cumplan con las dos condiciones siguientes. Y es que el programa de selección, este modelo que hemos explicado, se haya ejecutado por parte del EOR con información diferente a la que se ha publicado previamente por parte del EOR. Y la otra condición es que no se cargaron correctamente la información que los agentes suministraron a través de sus solicitudes. Si esta situación se da y el agente solicita o presenta la impugnación al EOR del proceso, que es el flujograma que está abajo, vamos a ver cómo el EOR va a atender esta solicitud. Si el agente impugna el proceso, que lo puede hacer un día hábil posterior al día en que el EOR asigna y publica los derechos firmes, si ese agente realiza la impugnación, entonces el EOR entra en un proceso de verificación de la asignación que dura un día hábil. Los numerales que están abajo en cada proceso, en cada actividad, están referidos al procedimiento de aplicación de los contratos de prioridad de suministro y derechos firmes. El EOR en un día hábil verifica el proceso. Es decir, verifica la impugnación en función de las causales anteriores. Si el EOR identifica que la asignación que hizo no es válida, entonces el EOR realiza la corrección de los errores correspondientes y entra en un proceso de una nueva asignación. Esto lo realiza el día hábil siguiente. Luego de esta nueva asignación, el EOR pasa ya al proceso de asignación y publicación definitiva. Es decir, que solo una vez se pueden impugnar los resultados de la asignación. Obviamente que si ningún agente realiza una impugnación, entonces el EOR inmediatamente procede a la asignación y la publicación definitiva de los derechos asignados. Este, pues, es el proceso que se va a estar realizando cada vez que se publique los resultados de la asignación de los derechos y la oportunidad, pues, que tienen los agentes para poder impugnar. A continuación, vamos a hablar un poco sobre las características de las garantías asociadas a estos derechos firmes. Hay dos tipos de garantías en este proceso de derechos. Son garantías diferentes, con objetivos diferentes a las garantías que los que ya hacen transacciones conocen y utilizan en el mercado. Estas garantías tienen un diseño y están destinadas a objetivos diferentes a esas garantías. Entonces, tenemos dos tipos de garantías. La primera es la garantía de solicitud de la compra del derecho. ¿Para qué sirve esta garantía? Esta garantía no es una garantía de pago, es una garantía de la oferta o de la solicitud presentada. Y deberá ser presentada más tardar el segundo día hábil del mes de asignación, junto con la solicitud de compra del derecho firme. Es decir, que la solicitud del derecho, que tiene también su día límite para realizarlo el segundo día hábil de cada mes, en este caso, para diciembre, sería el 2 de diciembre, es el límite para solicitar, también es el límite para presentar las garantías de solicitud de compra. Si es el caso, que es una solicitud de compra de derecho firme con validez mensual, es decir,
en el caso próximo que tenemos en diciembre, es para un derecho de enero del próximo año, entonces tiene que corresponder al 20% del precio regulado. Si se trata de un derecho firme anual, entonces debe corresponder al 10%. Nuevamente, abajo se ponen las coordenadas regulatorias de dónde está esto dispuesto en la normativa. Esta garantía lo que pretende es respaldar el proceso o la solicitud que se está poniendo ante el EOR. No es para respaldar un pago. Ya vamos a ver su objetivo y cómo se ejecuta si es necesario hacerlo. La otra garantía es una garantía de debido cumplimiento. Esta garantía de debido cumplimiento sí es una garantía de pago y se presenta para aquellos agentes que han solicitado derechos con periodo de validez anual únicamente. Para los que han solicitado derechos firmes mensuales, esta garantía no aplica, ya que en el caso de los mensuales, el pago del derecho se hace inmediatamente durante el proceso. Entonces no hay ninguna deuda que garantizar. Pero en el caso de los derechos firmes anuales, sí aplica. Y es cuando el agente adjudicatario, y le llamamos adjudicatario porque es un agente que ya se le asignó un derecho, decide realizar su obligación de pago durante 12 cuotas, ¿verdad?, sucesivas cada mes. O sea que son 12 cuotas corridas sin intereses. Si el agente así lo decide, entonces sí tiene una deuda que respaldar ante el EOR. Entonces ahí es donde se habilita la garantía de debido cumplimiento. El plazo para presentarla es como máximo 5 días hábiles después del envío de la facturación del derecho firme por medios electrónicos. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que sucede es que el EOR, una vez asigne los derechos firmes y que ya vamos a conocer el monto que debe de pagar cada agente por esos derechos firmes, el EOR va a enviar la facturación correspondiente de forma electrónica a todos los agentes. A partir de ese día, el agente va a tener como máximo 5 días hábiles para presentarla, para presentar esta garantía, si él decide hacer ese pago durante cuotas. Si no, si el agente dice no, aquí está todo el dinero del derecho, entonces esta garantía no es necesaria. El valor de la garantía corresponderá al valor que se debe. Es decir, que si se paga la primera cuota, como lo establece la regulación, entonces hay una deuda que queda durante el tiempo hasta que se cumplen los 12 meses para poder pagar las cuotas, y ese monto que se debe es el que debe de cubrir la garantía de cumplimiento, y debe de cubrirlo en su totalidad. No es un porcentaje como la garantía de solicitud de compra. Siempre hablando sobre el tema de las garantías, estas garantías pueden ser de dos tipos. Una, pues efectivo en calidad de prepago, y la otra es cartas de crédito stand-by. Son los únicos tipos de garantía que el EOR va a aceptar para cualquiera de las dos, tanto para la garantía de compra como la garantía de cumplimiento de pago. ¿Cuándo se ejecutan? Bueno, hablemos de la primera. La garantía de solicitud de compra se ejecuta en los casos que los adjudicatarios de derechos firmes no realicen los pagos correspondientes o no presenten la garantía de debido cumplimiento en el caso de los derechos firmes anuales. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos primero el caso de los mensuales. Si yo solicité un derecho mensual y me lo asignaron, entonces, y yo no lo pago, entonces se ejecuta esta garantía, ¿verdad? Y en el caso de las anuales, es que si yo decido pagar el derecho firme a través de las 12 cuotas y no presento la garantía del resto de deuda que voy a tener, entonces también se ejecuta esta garantía.
La garantía de debido cumplimiento, que es la segunda, diferente, se ejecuta en los casos en que el adjudicatario del DF anual, porque solo aplica para los anuales, no cumple con sus obligaciones de pago. Aquí ya estamos hablando del pago de las cuotas, porque el pago de las cuotas se hace mes a mes durante 12 meses. Si en uno de esos meses el adjudicatario no paga su cuota, entonces esta garantía se ejecuta. El agente que incumpla el pago por una asignación de derechos firmes y solicite derechos firmes en convocatorias posteriores, es decir, que no realice el pago, entonces deberá presentar garantías de debido cumplimiento por el 100% del precio regulado. Y esto vendría a ser como una penalización, ¿verdad?, de la ocasión en que no cumplió con su oferta. ¿Cuándo se realiza la devolución de las garantías? Bueno, en el caso de la primera, que es la de la garantía de solicitud de compra, serán devueltas el día hábil siguiente a la liquidación. ¿Por qué? Porque significa entonces que se recibieron todos los pagos, tanto del derecho anual como el del derecho mensual como el derecho anual. Entonces, una vez honrado todos los pagos, entonces el EOR devuelve todas las garantías de solicitud de compra. Y en el caso de la garantía de debido cumplimiento, estas serán devueltas cuando la gente haya pagado toda su deuda. Cuando la gente haya pagado toda su deuda, si es que decidió hacerla por pagos, entonces en ese momento el EOR devuelve las garantías. Bueno, esto ha sido la caracterización de este proceso. Espero que les haya dado un panorama más detallado de las condiciones y la forma de la asignación, en particular, más que todo, los montos. El objetivo es que ustedes puedan ver cantidades, montos, ejemplos específicos. Y bueno, pues los invito a que cualquier duda, cualquier punto que les haya surgido acá, incluso comentarios o observaciones o recomendaciones, pues entonces nos las hagan por favor por escrito para poderlas responder durante el proceso de preguntas y respuestas. Mucho gusto. Buenas tardes.